España del Plan de Estabilización. La política de autarquía económica y de sustitución de importaciones se prolongó en España por 2 largas décadas. Esa estrategia extravagante profundizó su condición de pobreza y postergó aún más su desarrollo. Para comienzos de los años 50 tenía uno de los menores consumos de energía del continente y su renta per cápita era similar a la de las naciones subdesarrolladas. Además, el aislamiento internacional la había dejado fuera del Plan Marshall, con el que Estados Unidos estaba ayudando al bloque occidental a superar las consecuencias de la guerra. Ni un solo dólar tocaría sus costas de los 13.000 millones invertidos por la nueva potencia mundial en resucitar Europa. Pero una flexibilización en el intervencionismo estatal y la ayuda tardía y poco significativa, pero necesaria, de Estados Unidos impulsarían un cambio cualitativo. Un cambio que adquiriría un matiz inédito en la economía española a partir de 1959 con la implementación del Plan de Estabilización. La del 40 fue una década perdida para España desde el punto de vista económico. Los intentos de desarrollar una industria pesada fueron improvisados y a menudo ineficientes. Se tendía a minimizar el papel del mercado internacional y se defendía a ultranza una industria local deficitaria que generalmente carecía de escala en su producción. El régimen se concentró en la siderurgia y en la expansión hidroeléctrica, pero descuidó la explotación agropecuaria. El resultado fue el de malas cosechas agravadas por razones climáticas, escasez, hambre y un lucrativo mercado negro. Aunque se intentaron planes de colonización y reforma agraria, los beneficios para una población rural que se incrementaba fueron pobres o inexistentes. Una débil política fiscal también limitaba los ingresos necesarios para sostener esa autarquía, y las restricciones a las exportaciones agravaban la disponibilidad de divisas. Ellos fundamentalmente lo que querían era industrializar el país. Industrializar el país, además, conforme a un modelo clásico. Industrialización era industria pesada, era producción de hierro, de acero, producción de materias primas que sirvieran para el desarrollo industrial y un claro abandono de la agricultura. Y no era esto lo mejor y lo que necesitaba el país. El país en esos años 40 hubiera necesitado y hubiera sido mucho mejor para los españoles de aquella época que los recursos se hubieran dedicado, por ejemplo, a desarrollar el sector agrario y a abastecer de alimentos a la población. Pero en la idea del régimen, el tener una gran industria era también el elemento básico que podía permitir desarrollar una fuerte industria de armamento y, por lo tanto, consolidar también desde ese punto de vista económico esa idea, ese proyecto imperial, político, etcétera, que era, en definitiva, el punto crucial en el pensamiento de Franco. Los malos resultados obtenidos obligaron a modificar esas pautas fundadas en una concepción ideológica cerrada y un desconocimiento profundo de las leyes de la economía moderna. Pero esos cambios, como todo en el régimen franquista, fueron lentos y a veces contradictorios. Franco tenía muy en cuenta la necesidad del desarrollo económico, pero su concepción política chocaba obstinadamente contra el modelo liberal impuesto en Occidente. Eso hizo que España llegara tarde a la mayor expansión económica alcanzada por Europa en toda su historia. Justamente lo que se comprobó durante los años 40 en los que se intentó llevar a cabo esta política autárquica, se comprobó en la práctica, lamentablemente para los españoles, lo absurdo de este intento, de esta política. Ni siquiera un país como Estados Unidos, que dispone de recursos abundantísimos de todo tipo, es un país autosuficiente. Estados Unidos es un país que comercia con otros países, que está abierto al comercio internacional, a los intercambios, etcétera, aunque tenga muchos recursos. Con mucha más razón un país
como España, muy pobre en algún tipo de recursos y fundamentalmente muy pobre en recursos energéticos, podía aspirar a una política autárquica y a una política de autoabastecimiento. Solo a finales de la década del 40 la inversión estatal comenzó a crecer. El sector eléctrico y algunas industrias claves se vieron beneficiadas. También el comercio y los bancos, que acumulaban fuertes ganancias con un sistema cerrado y monopolístico. La política autárquica siguió ofreciendo desgravaciones fiscales a cambio de la elaboración de artículos de producción nacional sin tener en cuenta su coste y su precio final. Las importaciones continuaron restringidas, el cambio controlado y el comercio internacional regulado por el Estado. El Instituto Nacional de Industria, INI, que había apoyado la producción de carburantes y fertilizantes, se concentró ahora en la metalurgia y en la industria automotriz. España comenzó a ver la luz al final del túnel, pero su realidad era todavía muy precaria para la población. El 51,8% de sus viviendas carecía de inodoro y solo el 33,7% tenía agua corriente. El 20,5% carecía de electricidad y el 97,4% no disponía de calefacción. Solo había 3 automóviles por cada 1000 habitantes y el consumo de carne era el más bajo de Europa. Los salarios estaban deprimidos y la inflación comenzaba a ascender. La gente desmovilizada, privatizada, digamos, y cada uno a lo suyo, al fútbol, a los toros, y a la familia, y al consumo, y a trabajar, porque ese fue el secreto de la industrialización, no solo el ahorro forzoso, sino que por lo que fuera hubo una generación dispuesta a trabajar como nunca en la historia. Yo creo que esa es la clave del desarrollo de los países, porque España no tenía materias primas, no, estaba mal situada, no había comercio, no hubo plan Marshall, aquí nadie invirtió un duro. Se hizo como pues con trabajo, acumulación de trabajo de los españoles, de tener varios empleos. Mi padre tenía varios empleos, desde luego, y trabajaba 16 horas diarias, y esa fue la clave del lo que se llamó el desarrollismo que decíamos aquí, ¿no? El desarrollo extraordinario que lo tuvimos en los años 60, que ha sido las tasas más altas de desarrollo de toda la historia, antes y después de esa fecha, la verdad sea dicha. Bien, es verdad que aquí habíamos acumulado 20 años, 15 o 20 años de estancamiento profundo, incluso de retroceso respecto a la época de la República. Los ministros del área económica que juraron el cargo en 1951 advirtieron que la base de crecimiento que comenzaba a evidenciarse era sumamente inestable. El retraso tecnológico y la obsolescencia en los equipos industriales conspiraba contra una producción eficiente. Era necesario entreabrir la puerta al mundo. Pero el aislamiento realmente termina cuando se levantan las sanciones impuestas por las Naciones Unidas en 1949, cuando hay una serie de créditos a finales del 49, principios 50, de bancos americanos, bancos privados americanos, y el fin, digamos, de lo que pudiera ser la primera etapa autárquica dura, viene en los primeros años 50. A partir de 1951, la política económica española, ya acabada el episodio de la guerra, asentado el régimen, Franco seguro de sí mismo, da un pequeño giro, aliviando un poco, dulcificando un poco los elementos más duros de la autarquía. No quiere decir que desaparezca, pero se hace más moderada, o relativamente más moderada. A partir de 1953, con la ayuda americana, la política autárquica permanece, pero la iniciativa privada y el mercado recobra parte de su protagonismo.
La profunda reforma de gabinete de 1957 fue un punto de inflexión decisivo para el cambio de rumbo de la economía española. En el nuevo gobierno ingresó un grupo de técnicos proclives a las nuevas tendencias económicas mundiales. Mariano Navarro Rubio en Hacienda, Alberto Ullastres en Comercio y Laureano López Rodó como consejero de Luis Carrero Blanco formaban un equipo compacto que propiciaba correcciones profundas. Se beneficiaron con el fracaso del proyecto de institucionalización de José Luis Arrese y la consiguiente pérdida de influencia de la Falange, pero no se apresuraron en imponer sus ideas. Los tecnócratas eran seguramente conscientes de la resistencia de Franco y del mismo Carrero a modificaciones profundas en la política económica. A finales de los años 58-59 se ha acumulado una deuda exterior y impagada. El volumen de reservas se ha reducido notablemente entre el año 58 y 59. De manera que la presión exterior, la presión del comercio exterior, la pérdida de reservas, como consecuencia de que la economía ha crecido muy rápidamente. Y como ha crecido muy rápidamente, las necesidades de importación han sido muy altas, pero no hay con qué pagarlas. Es una paradoja. A la crisis se llega de la autarquía porque precisamente la economía ha estado creciendo rápidamente. Laureano López Rodó, con su ley de régimen jurídico de la Administración del Estado y con la de procedimiento administrativo, comenzó a desbrozar el terreno. Se trataba de coordinar la estructura estatal para poder lograr una mayor eficiencia, pero también de centralizar poderes decisorios en la Subsecretaría de la Presidencia a cargo de Luis Carrero Blanco. Se adoptaron algunas medidas económicas graduales, como la unificación de los tipos de cambio y el aumento en las tasas de redescuento, para tratar de contener la inflación. Los parches no dieron los resultados esperados. Franco y Carrero estaban convencidos de que para salir de la crisis se debía intensificar la autarquía, una propuesta que los principales factores económicos de España consideraban irreal. Lo que ocurría fuera de las fronteras les daba la razón. Los tratados para formar la Comunidad Económica Europea habían sido ratificados por 6 países en 1958 y sus beneficios fueron casi inmediatos. La clase dirigente económica española advirtió entonces que la prosperidad de la península no podía quedar afuera de este fenómeno por motivos puramente ideológicos. De manera que tenemos déficit fiscal, elevadas tasas de inflación y déficit comercial. Una combinación que a finales de los años 50 va a bloquear o va a poner en peligro la rápida industrialización. Hay dos soluciones. Uno, atajar esta situación, es decir, diseñar un plan para corregir los desequilibrios, un plan que naturalmente exige el final de la autarquía, o hacer caso omiso a los problemas y en lugar de ir hacia adelante, ir hacia atrás, volver de nuevo a la política autárquica, intervencionista, aislacionista practicada durante la década de los 40. Ahí está dos alternativas que tiene el régimen en el año 58-59, o tirar hacia adelante, reformar el sistema, liquidar la autarquía, o simplemente decir, bueno, hasta aquí hemos llegado y volvemos a nuestro modelo de los años 40 y 50, en los cuales pues no había crecimiento, introducimos de nuevo la cartilla de racionamiento, introducimos de nuevo un intervencionismo a ultranza, etc., ¿no? La situación era muy grave, prácticamente se estaba en bancarrota exterior. Se cuenta incluso que a Franco se le termina convenciendo de que era necesario un cambio en la política económica cuando se le dice, excelencia, si se hiela la cosecha de naranjas,
y por lo tanto no se pueden exportar naranjas, España no va a poder importar ni siquiera gasolina para los automóviles. Habrá que volver al gasógeno de los años 40. Claro, eso no podía ser a finales ya de los años 50, una marcha atrás de esas características. Se imponía una reforma en la economía española, en un sentido liberalizador, tanto interno, rompiendo mecanismos de intervención que todavía se mantenían, como en el ámbito internacional. La crisis se agravó en 1959. En julio, el Instituto Español de Moneda Extranjera estaba al borde de la suspensión de pagos. 4 años de déficit fiscal y alta inflación habían dejado al país sin divisas suficientes para afrontar compromisos externos. Franco, que odiaba el liberalismo económico tanto como el político, no tuvo otro remedio que aceptar el plan que le presentó Mariano Navarro Rubio. Finalmente, Franco, vistas las enormes dificultades de la economía española y visto que también yo supongo que él reflexionaría respecto a que todas sus ideas económicas de intervencionismo, de autarquía, etcétera, pues habían demostrado tan equivocadas, se cuenta que Franco terminó diciendo, bueno, hagan ustedes, y dejó que los temas económicos pues pasaran a manos de los técnicos y a manos de la gente que entendía de estas cuestiones. El 22 de julio de 1959, luego de que Alberto Ullastres consiguiera un préstamo de 544 millones de dólares en Estados Unidos, se publicó el decreto ley del Plan de Estabilización Interna y Externa de la Economía. Sus objetivos eran el ahorro interno, la deflación y la liberalización de la economía al mercado internacional. La peseta se devaluó frente al dólar, se eliminaron regulaciones al comercio, se restringió el crédito y se favoreció a la inversión interna y externa. No se trataba de un programa de libre mercado absoluto, pero de un solo golpe se demolió gran parte de la autarquía que había regido en el país durante 20 años. A partir del año 59, el modelo autárquico y de relación limitada con el exterior, para salvaguardar las esencias del régimen y del país, quiebra, naufraga, no hay posibilidad de supervivencia con ese proyecto político y económico, porque 20 años han demostrado que España es uno de los países más pobres de Europa, que es un país que rivaliza en pobreza con Portugal y con Grecia, que está quedando por detrás de muchos países de Latinoamérica en índices de bienestar económico, ¿no?, de satisfacción de necesidades populares. Y la patente evidencia del fracaso de ese modelo político aislacionista y autárquico en el plano económico da ocasión a ensayar con muchos temores y recelos por parte de Franco el otro modelo que se le ofrece, que es el modelo de articulación de una institucionalización monárquica y de una apertura política económica al exterior. En esa combinación de esas dos grandes líneas de institucionalización monárquica del régimen y apertura económica al exterior es donde se fragua la supervivencia de otros 20 años del franquismo. España se convertía en una alternativa confiable para la inversión extranjera. Y no solo para los capitales, sino también para los turistas. El flujo de visitantes pasó de 3 a 6 millones entre 1958 y 1960, y siguió aumentando en los años posteriores. El alivio que supuso el plan de estabilización compensó las dificultades políticas que había provocado la crisis en 1957, y sobre todo, permitió digerir un importante fracaso internacional para el régimen, la independencia de Marruecos.